En la hacienda nació la historia, entre tierras de sol y viento, una flor de cuna rica y un peón que amó en silencio. Ella miraba la luna y él soñaba con sus besos, pero el padre juró venganza por manchar su nombre y su techo. Capítulo 8. La herencia del dolor. Después del asesinato de Victoria, Pedro tomó a la niña en brazos y la llevó a la hacienda. No se la quedó inmediatamente. Primero, se la entregó a su madre, Dolores. Ella, aunque ya envejecida y cansada, aceptó cuidar de la pequeña sin hacer preguntas, sabiendo que algo grave había ocurrido. ¿Hija de quién es esta niña?, preguntó Dolores, mirando a Pedro con ternura. De alguien que ya no volverá. Cuídala, mamá, por ahora. Con el paso de los años, Pedro observó cómo crecía la niña. Cada vez que la miraba a los ojos, sentía un golpe en el pecho. Eran los ojos de Victoria. Con el tiempo, y tras la muerte de Dolores y don Antonio, Pedro quedó al frente de todo. Aunque al principio intentó ser un buen hombre, sin sus padres comenzó a volverse frío y desobligado. Perdía el interés por la tierra, por los empleados, por la vida misma. Solo la niña lo mantenía en pie. La llamaba mi hija frente a todos, aunque jamás se atrevía a decirle quién era realmente su madre. Una tarde, mientras Pedro fumaba en el corredor, la niña se le acercó con paso tímido y un dibujo entre las manos. «Papá, papá», dijo con voz suave. Pedro levantó la mirada, sorprendido. «¿Qué dijiste?» «Papá, mira, dibujé a los dos», dijo, mostrándole un papel arrugado con dos figuras de palitos, una más alta y otra con trenzas. Pedro tomó el dibujo sin saber qué decir. Su mandíbula tembló, pero no dejó caer ninguna lágrima. Desde entonces, la niña comenzó a buscarlo más seguido. Lo abrazaba por la espalda, lo esperaba con una taza de leche en las noches, y se dormía junto a la puerta de su cuarto si no la dejaba entrar. «¿Por qué eres tan serio, papá? ¿Te hice enojar?» «No, niña. No es contigo», decía Pedro, secamente, y se marchaba con el corazón hecho un nudo. Pero cada gesto de cariño de la niña era como un clavo ardiente en el pecho de Pedro. Lo derretía y, al mismo tiempo, lo llenaba de más odio contra Roberto. «Tú me quitaste a su madre», murmuraba en la oscuridad. «Pero no te quitaré a tu hija. La amaré tanto, que tú te pudrirás de dolor». Una noche en la cantina del pueblo, un hombre misterioso se le acercó. Se hacía llamar el Cuervo. Alto, de mirada penetrante, con una cicatriz que cruzaba su rostro. «Me dijeron que tú pagas bien por ciertos trabajos», dijo el Cuervo, con una voz ronca que parecía arrastrar ceniza. Pedro lo miró de arriba abajo, dejando que el silencio se alargara antes de responder. «¿Y tú sabes hacerlos bien?». El Cuervo se acercó aún más, sus ojos oscuros como pozos sin fondo. «No solo los hago bien. Los disfruto. Los convertí en arte. He estado donde los gritos no salen, donde el llanto no importa. Incluso donde murió un hombre llamado Matías». Pedro entrecerró los ojos. El nombre le heló la sangre. «¿Tú lo conociste?». «Digamos que fui parte del accidente», respondió el Cuervo, con una sonrisa torcida. «Y si quieres, puedo ser parte de muchos más». Pedro lo observó detenidamente. Una imagen le vino a la mente, la muerte de su abuelo Matías, aquel accidente que marcó la vida de su madre Dolores. Su rostro cambió. «¿Fuiste tú?», susurró Pedro, incrédulo. «Sí», dijo el Cuervo, sin pestañear. «Yo lo empujé hacia la muerte. Y no me arrepiento». Pedro bajó la mirada un segundo. Cualquier otro lo habría matado ahí mismo.
pero no Pedro. Su sed de venganza, su obsesión con castigar a Roberto era más fuerte que su dolor por el pasado. Entonces puede que tengas un lugar aquí. Tengo otro trabajo. Necesito que encuentres a un hombre y me lo traigas vivo. ¿Nombre? Roberto. El cuervo levantó una ceja, como saboreando el encargo. ¿Y qué quieres que conserve intacto? ¿El alma? ¿O solo el cuerpo? Pedro se inclinó hacia él y susurró. Quiero que conserve el miedo. Todo lo demás, haz lo que necesites. Pasaron meses, y el cuervo cumplió. Regresó con Roberto, sucio, herido, encadenado. Pedro lo esperaba sentado en el granero, bajo una sola lámpara que proyectaba sombras largas. Pensé que habías muerto, dijo Pedro, sin emoción. Quizás debía serlo, respondió Roberto, con voz ronca. Pedro se levantó lentamente, caminó hacia él y le clavó la mirada. ¿Sabes qué me duele más? Que, por un comentario estúpido, tú destruiste a quien yo más amaba. La niña, tu hija, vive sin madre por tu culpa. ¿Y tú crees que yo vivo? Espetó Roberto. Cada noche la veo. En mis sueños. En mis pesadillas. No hay castigo peor. Pedro hizo una señal al cuervo, quien sacó un pequeño frasco. Esto no te matará de inmediato, pero hará que cada día sea un infierno. ¿Lo vas a beber? Roberto dudó, pero finalmente tomó el frasco. Pedro se acercó y le dijo al oído. Y cuando no puedas más, recordarás que fue mi venganza. Pedro mandó encerrar a Roberto en una pequeña choza en la parte más lejana de la hacienda. Le prohibió a todos acercarse. Días después, Pedro pidió algo más, que quemaran el pueblo donde había nacido Roberto y le trajeran una rosa roja viva. Cuando se la entregaron, Pedro la sostuvo con cuidado, luego la introdujo con violencia en la espalda de Roberto, haciendo que las espinas se clavaran profundamente. Cada vez que intentaba moverse, el dolor lo hacía gritar. Ahora sí, susurró Pedro. El dolor será tu sombra. Y así, con el alma cada vez más ennegrecida, Pedro creyó que al fin había hecho justicia. Pero lo que no sabía era que su alma se había convertido en algo más oscuro de lo que alguna vez juró destruir.